Pues agradezco como siempre a la Academia Humboldt. Ya lloró la Virgen, los altares de Dolores. Y puse como punto y coma porque esto es un discurso continuo, ¿no? O sea, siempre va a haber cosas que vamos a encontrar sobre esta maravillosa tradición. Es una tradición netamente mexicana, netamente mestiza. Pero bueno, vamos a empezar. Y quiero empezar con un poema de Ramón López Velarde, este gran, gran personaje del Porfiriato que venía de Zacatecas. Y dice, porque entre albas, cortinas y flores de tu jardín, germinada chía y naranjas con oros voladores, encierras tu sentida poesía en un altar de dolores. Prácticamente nos está describiendo esta, este poema, la tradición, que ya aún sigue sobreviviendo en el siglo XIX. Y tenemos grabado, coloreado, que se encuentra en, en uno de los tantos libros que tiene la Biblioteca Franciscana Fray Bernardino de Sahagún aquí en Cholula. Pero bueno, ¿qué es esto de los altares de Dolores, no? Y los altares de Dolores es una de las tantas manifestaciones que los pueblos, que las comunidades hacen en torno a la cuaresma. Pero los altares de Dolores es una de las tantas y diversas manifestaciones visuales que hay en México. Tenemos como referentes los altares en Huejotzingo, donde las imágenes son sacadas de los templos, y ahorita van a ver por qué tiene que ver esto los altares de Dolores. Las imágenes son sacadas de los templos a las casas particulares para hacerles altares monumentales, pero son imágenes pasionarias. También tenemos el caso de Quecholat, donde los altares, los templos mismos, están adornados con arcos, con composiciones de ornato a base de frutas. Tenemos el caso de esta capilla del Rosario, precisamente en Quecholá. La tendida de los Cristos en San Martín de Hidalgo, no sé si es Tonalá o Tlaquepaque, en, en Jalisco, es una cosa maravillosa cuando yo los llegué a ver. eh, Tienen frutos, tienen como esta especie de tapete con semillas, con alfalfa y ramos, ¿no? Y los altares en San Pedro Cholula del Jueves Santo, que representan las escenas de la pasión. Todo esto nos refiere cómo el pueblo ha asimilado la conmemoración de la Cuaresma, de la Semana Santa, y cómo le imprime discursos visuales. Pero ahora vámonos ya al, al, a los altares de Dolores. Para hablar de los altares de Dolores, nos debemos de regresar al culto. Vamos a poner en claro dos cosas. Una cosa es el culto a la Virgen de los Dolores y otra cosa es los altares de Dolores como parte y extensión de este culto. Bueno, la imagen o la devoción a la Virgen de los Dolores, si bien era una de las representaciones que se hacían en los templos, no hay un culto específico, ni siquiera una imagen propia de la Virgen de los Dolores. Tenemos como antecedentes dos imágenes, una que es conocida en el mundo de los íconos como la Estrasnaya, que quiere decir también la Virgen de la Pasión. Estas imágenes son muy populares en lo que es el Mediterráneo y Macedonia. La imagen más conocida de este tipo de íconos
es la que conocemos aquí en América como la Virgen del Perpetuo Socorro. Pero bueno, dicen, ¿qué tiene que ver con la Pasión? De hecho, es uno de sus primeros títulos es la Virgen de la Pasión, por los ángeles que llevan los instrumentos del suplicio de Cristo. Ojo, pero no los lleva como amenaza, sino como trofeos del Redentor. Por eso, hasta cierto punto, el niño Dios, expectante y como en de sorpresa, retrae el pie y por eso se le cae la sandalia. Otra de las imágenes que ya es propiamente una dolorosa es la Santa Icone de Spoleto. Esta imagen originalmente era de otro icono más grande que representaba la crucifixión. El resto del icono no sabemos dónde está. Hago un paréntesis. La Strasnaya que presento, que es la Virgen del Perpetuo Socorro, es una pintura de origen cretense alrededor del siglo XI o del siglo XII. La Santa Icone de Spoleto es un icono del siglo X al siglo XI. Esta imagen empieza a tener culto por los milagros que hace y la gente empieza a invocarla como la Dolorata de Spoleto y le dan una fiesta que es la fiesta de la Asunción. No sabemos bajo qué situación le dan esa fiesta, pero ya tenemos una primera imagen con un culto propio. De esta imagen, no sé si ha sido motivo de devoción de otros santos. Y uno de los más famosos y con quien tiene una relación muy estrecha, sobre todo porque la imagen cobra vida como un fenómeno místico, es a San Gabriel de la Dolorosa. Es por ello que él adquiere como nombre religioso el de la Virgen, porque él dice que gracias a ella entró con los pasionistas. Pero ya como el inicio del culto lo tenemos en dos vertientes. Uno, eh, la, la fundadora de la Orden del Santísimo Salvador, que era una terciaria franciscana, es Santa Brígida de Suecia, a partir de las revelaciones y las visiones que ella tiene. Una de ellas, la Virgen se le aparece y le dice que va a conceder muchas gracias a aquellos que honren sus dolores y sus lágrimas. Las revelaciones de Santa Brígida fueron muy famosas, de tal manera que incluso se leían en los púlpitos de las iglesias. Estamos hablando en el siglo XIII, siglo XIV. La santa fue muy conocida. Pero tenemos otro motivo de culto aún más antiguo, que es el de los servitas. Los servitas es una orden nacida en el siglo XIV, 13-14, en el Monte Escenario en Florencia. 7 comerciantes florentinos estaban en una cofradía dedicada a la Asunción de la Virgen, pero para mayor perfección y servicio de la Virgen, se retiran al Monte Escenario. En el Monte Escenario tienen una visión con la Virgen donde dice que su instituto o la orden que ellos o la asociación que ellos pretenden hacer debe de honrar a la Virgen en su dolor y en su pena por la redención de Cristo y que el mismo hábito debe ser una manifestación visible del eterno luto que deben de guardar por la muerte del Redentor. Tenemos esta maravillosa pintura anónima disculpe,
esta maravillosa pintura anónima que se encuentra en el templo de la Escuela de Cristo en la ciudad de San Miguel de Allende. Aquí lo que vemos es a los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, donde tienen esta visión con la Virgen. Incluso la Virgen tiene la daga con del dolor que le anuncia el anciano Simeón en el pecho, y ella misma lleva el, el escapulario propio del hábito, junto con los ángeles que llevan los instrumentos de la pasión, aludiendo a Cristo, y los ángeles que llevan la regla. Dice la tradición que después de esta visión y de tantos días de reflexionar, bajan y un niño espontáneamente grita: ellos son los siervos de María, son los siervos de María, y desde allí ellos son conocidos como la Orden de los Siervos de María o Servitas. Ellos son los primeros que instituyen una devoción, una fiesta a la Virgen por sus 7 dolores. Ellos crean o buscan entre los pasajes bíblicos esta, estos 7 dolores que sufre la Virgen. Pero eh, el culto no se queda ahí, el culto empieza a ser popular en Europa, y para 1400, este, 1413, parece, perdón, 1413, el sínodo de Colonia, es, los obispos se reúnen y influidos tanto por las visiones de Santa Brígida y la devoción impulsada por los servitas, crean la primera fiesta o conmemoración litúrgica a la Virgen en su dolor. Se le llamó de muchas maneras la transfiguración de la Virgen, los 7 dolores o la Virgen Adolorata. Y ellos proponen el viernes anterior al Viernes Santo, aunque los servitas la festejaban un día antes de la fiesta del triunfo de la Santa Cruz o de la exaltación de la Santa Cruz, que es el 14 de septiembre, un día después, es decir, el 15. Pero esto no se verá oficialmente instituido hasta el siglo XIX por el Papa Pío VII. Pero esto ya habla de la gran difusión que tiene entre el pueblo, de tal manera que el primer himno litúrgico lo hace un franciscano, el beato Jacopone da Itovi, que es la secuencia que se canta el 15 de septiembre y en algunas otras celebraciones dedicadas a la Virgen, que es el Stabat Mater. Este beato es el que lo hace. ¿Cómo llega este culto a la Virgen Dolorosa? Bueno, aquí ha habido algunas personas, algunos, alguien ha escrito por ahí que el culto lo trae Fray Bartolomé de Olmedo, que hace el primer altar de Dolores, y así como que, pues no, sobre todo cuando llegan a Veracruz. Digo, ellos llegan un Viernes Santo, tuvieron que haber regresado y llegado una semana antes para poder haber hecho este altarcito, ¿no? Y bueno, ¿cómo pudieran hacer el altar, los trigos y todo? Pues es imposible. Lo que querían era evangelizar y no estar montando altarcitos. Pero bueno, el culto llega por los franciscanos, obviamente influidos por los servitas italianos, y una de las imágenes que de las primeras la vemos en Calpan, en una de las eh, capillas posas, en la que está dedicada a la Virgen, y está basado en un grabado alemán del siglo XV. También tenemos los murales de muchos conventos franciscanos donde la Virgen aparece
pero en asociación con el Calvario, con la muerte de Cristo. Bueno, antes de eso, cuando llegan ya las órdenes hospitalarias, el culto de la Virgen de los Dolores va a ser clave en todo esto, especialmente para los juaninos que llegan en el siglo XVII. ¿Y esto por qué? Porque el dolor de la Virgen está asociado al dolor humano. Por tanto, la imagen de la Virgen de los Dolores en esos espacios ayudaba a los enfermos, que el dolor era edificante, que incluso el dolor daba paso a una bienaventuranza, quizás no en esta tierra, pero sí en la otra que empezaba. Entonces, por eso los Juanitos va a ser, eh, van a ser una de las órdenes que van a impulsar con mayor detenimiento el culto a la Virgen de los Dolores, también los hospitalarios de eh, los Hipólitos, los Betlemitas y más órdenes hospitalarios que se van a establecer en eh, en la Nueva España, sin pensar también en no dejar de lado a las otras órdenes que de alguna manera pues sí tenían las imágenes de la Virgen de los Dolores, pero estaba en los templos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando los jesuitas, casi al final del siglo XVII, hay un jesuita muy importante, se llama José Vidal. Él es el que saca la devoción de la Virgen de los Dolores fuera de los espacios eclesiásticos, de los edificios eclesiásticos, y propone a la Virgen de los Dolores como abogada eh, contra las aflicciones domésticas, defensora de la honra familiar y protectora de la familia, ¿no? Esto aludiendo al carácter maternal que tiene la Virgen durante la pasión de Cristo. Al final, al cabo, es el reflejo de la madre cristiana. Entonces, el culto a la Virgen de los Dolores en los espacios jesuitas va a ser como un distintivo de la misma compañía. La tenemos como patrona de los estudiantes, de las cofradías, o más bien no de cofradías, sino de congregaciones establecidas en los colegios jesuitas. Digo, y si no que lo diga el templo de la Profesa, que tenía una imagen bellísima de la Virgen de los Dolores, el templo eh, que se tenía en San Miguel de Allende, los jesuitas, en Puebla, en sus colegios que tenían, tanto el de la Compañía el Espíritu Santo o la de San Ildefonso, que es el, el grabado que muestro, que es de José de Nava, y muestra a la Virgen de la congregación, la dolorosa de la congregación, y se decía que para poder acceder a esta cofradía debía de uno pertenecer a, a la élite poblana, que fueran de los conquistadores o de los fundadores de la ciudad. O sea, no entraba cualquier persona. Y el mismo padre José Vidal había hecho una congregación o cofradía establecida en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, que incluso el mismo Antonio Núñez de Miranda hizo varios sermonarios. El altar de la Virgen fue pintado por Cristóbal de Villalpando. Entonces vemos cómo esta cofradía era muy, muy importante. Y esto también tiene que ver mucho que el culto a la Virgen de los Dolores sale no solamente fuera de las iglesias, también es patrona gracias a los jesuitas, gracias a los jesuitas, a otros espacios, ¿no? También con las religiosas,
que hacen cofradías de otros de gremios, que albergan cofradías de otros gremios. Y muchas imágenes se vuelven muy famosas. Empezamos en estas fotografías, eh, a la izquierda, el sumario de indulgencias de la cofradía de pintores que estaba establecida primeramente en el templo de San Juan de la Penitencia y por problemas con las monjas y la cofradía de pintores, en una procesión la sacan y ya no regresa la Virgen y las monjas entablan pleito en el siglo XVIII porque la Virgen ya se quedó con las monjas concepcionistas. Por eso muchos pintores reconocidos fueron enterrados a los pies de esta imagen, como lo fue Miguel Cabrera, o José de Alcíbar, o José de Páez. Incluso hay registros que pintores de otros lugares, como Pascual Pérez, que era poblano, regala una daga de plata y una gran suma de dinero a esta imagen de la cofradía de pintores. Entonces, la ven por eso también la Virgen de los Dolores va a ser un tema muy recurrente entre los diversos pintores novohispanos en el siglo XVIII. Tenemos este grabado de una imagen que también se hizo muy famosa eh, porque fue invocada contra las inundaciones, especialmente para librar a las monjas del convento concepcionista de Jesús María. E incluso hasta le agregaron otro nombre a la vocación de la Virgen, que hoy la conocemos como la Virgen de las Aguas del convento de Jesús María, y que hoy la podemos ver allá en el convento que tienen estas monjas, allá por el rumbo de la villa, atrás de la delegación Gustavo Amadero. Pero ahí no solamente se quedó. Gracias a los jesuitas, en el siglo XVIII, la Virgen de los Dolores fue nombrada patrona de una villa, de una ciudad muy importante, que fue Tepic, invocada para el buen temporal, para, para el clima, contra los rayos y centellas. En, en Teocaltiche es nombrada contra los temblores. Y en Puebla también vemos a la imagen de la Virgen de los Dolores de la capilla frente al convento de San Francisco, una imagen muy venerada, pero era muy venerada por el gremio de eh, cereros, que incluso ellos donan el retablo principal por la gran cantidad de cera que se ocupaba el día de su fiesta y que ella la consideraban su patrona. Bueno, yo les había comentado este hecho que el padre José Vidal propone a la imagen o la figura de la Virgen Dolorosa como patrona del hogar, abogado contra las aflicciones domésticas y defensora de la honra familiar. Y este exvoto de 1761 eh, hecho por doña Luisa María Grande de Xotla, una familia de caciques en Cholula, se invoca a la Virgen, ¿no? Y vemos cómo la familia está representada. Actualmente, la imagen todavía sigue al culto en una iglesia que se llama San Miguelito en San Pedro Cholula, pero el exvoto se encuentra en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Todavía hasta 1960 ese exvoto estaba en Cholula, después apareció allá. Bueno, ¿qué es el altar de Dolores? Bueno, el altar de Dolores es la tradición centenaria que expresa la devoción íntima y mística del pueblo al mismo tiempo que alaba, exalta y consuela a la Madre de Cristo en el tiempo cuaresmal a través de la creatividad y la imaginación. Aquí es en ese momento, en este espacio de tiempo, que inician los altares de Dolores. Y ahorita lo vamos a ir viendo al hablar
de los elementos. Desgraciadamente no tenemos un testimonio de un altar de dolores en el arte novohispano, así como tenemos referencias muy vagas de, eh, de los altares de muerto, que los tenemos en muchas pinturas del alivio de las ánimas, donde se hacen misa de exequias y aparecen frutos por ahí. Pero en los altares de dolores o incluso de los nacimientos que hacemos en la casa, no tenemos esos testimonios gráficos. El único que tenemos más visible es, y eso así como que algo que podría ser un altar de dolores, es esta pintura hecha por el poblano Miguel Jerónimo Sendejas, donde recrea una escena de la vida de Santa Margarita María, no, de Santa Margarita, no es Margarita, de Cortona. Santa Margarita de Cortona. Sí, sí, es cierto que sí, Santa Margarita de Cortona se me fue el santo. Bueno, tiene un éxtasis con la Virgen, pero la Virgen está en un altar con ceras, con un Cristo, con macetas, pero ya vieron las bolitas de color que tiene a sus pies, son naranjas. Ese es propio del altar de Dolores. Esta pintura fue hecha en el siglo XVIII y se encuentra en la capilla del Beato Sebastián de Aparicio o de la Conquistadora, allí en Puebla. Pero este es el único testimonio que tenemos de un altar de Dolores, o de lo que podría ser un altar de Dolores. Bueno, pero esta tradición es una herencia netamente no hispana. No la vamos a ver quizás en Guatemala, algunos lugares, quizás, que fue parte de la Nueva España, pero no lo vamos a ver en el Perú, no lo vamos a ver en España, no lo vamos a ver en Italia. Esto es propio de México, esto es propio de nuestra identidad. Uno de los grandes exponentes del altar de Dolores es el sacerdote alteño que se llama Saúl Legazpi Sandoval. Este sacerdote Saúl Legazpi Sandoval se ha dedicado a hacer altares de dolores. Aquí lo que les muestro es cómo empezó sus altares desde lo más sencillo hasta más elaborado, ¿no? Buscando siempre las fuentes y es como que el más cercano a cómo era antiguamente estos altares de dolores. Y lo curioso es que es una tradición que involucra a la familia. Eso es lo importante. Involucra a la familia, involucra a la comunidad. No es solamente que uno lo haga. Y eso refuerza la unidad familiar y lo que tiene que ver este culto de la Virgen de los Dolores propuesto por, propuesto por el padre José Vidal. Es curioso que los altares de Dolores tengan más auge, más presencia y sobrevivencia en lugares donde hay presencia de la compañía de Jesús. Uno de los elementos de estos altares, que bien ya dije, fueron como consecuencia de esto del barroco, porque al final al cabo es esta expresión del barroco que necesita discursos visuales para visualizar la devoción. Entonces, los altares de dolores, junto con el padre José Vidal, son estos los que crean y que va a ser evolutivo. Con el pasar de los años, va a ser evolutivo y se le van a agregar nuevos elementos. Pero tenemos desde 1690 que ya tenemos estos testimonios de altares a la Virgen de los Dolores. Y todo esto va a ser, le van a crear eh, mm, según los lugares, le van a agregar sus elementos, ¿no? Incluso hasta sus discursos. Bueno, esto está muy relacionado, esta parte de los adornos. Parte de los adornos son la palma y las flores de cucharilla que vemos ahí, que eso es muy propio
en la zona del centro, lo que es Puebla, Tlaxcala, México y Morelos, estas flores de cucharilla. Y eso hace referencia a la victoria. La palma es un símbolo de la victoria, como ya lo habíamos hablado. Tenemos esta pintura de 1712 donde la Virgen porta una palma, ¿no? Y es símbolo de la Asunción, pero también es símbolo de la victoria de la santidad sobre el pecado. Al final, al cabo, el altar de dolores refiere a la victoria de Cristo con su madre sobre el pecado, sobre la muerte. El, el, las semillas germinadas, ya sean trigo, ya sean chía, hablan de este siglo agrícola que hace referencia a la resurrección, es decir, al siglo de la vida. Entonces, es muy interesante cómo en la época novohispana los germinados este, y el siglo de la vida son referidos a, a los germinados, porque hace referencia a unas palabras de la Biblia. Si el grano no muere, no va a dar fruto. Entonces, de alguna manera, es un discurso cristocéntrico. Los incendios de dolores, que refiere, la luz, las velas, ya lo habíamos hablado al hablar sobre que la Candelaria hace referencia a la candela, la veladora hace referencia a la luz, a Cristo, Cristo luz del mundo. Pero estamos en una época donde no hay luz eléctrica, entonces, pues la vela. En este sentido, algo que hace identitativo a los altares de dolores son precisamente la gran cantidad de cera que le imprime este misticismo en medio de la noche y le da este aire de, de espiritualidad. A veces el descuido pues hacía verdaderos incendios y terminaban en catástrofes. Por eso los herederos poblanos, por la gran demanda, pues la van a nombrar a la Virgen de los Dolores su patrona en el siglo XVIII. También lo que hace peculiar a los altares de Dolores es que se ponen eh, eh, objetos de vidrio con, con aguas de colores, ya sean aguas de sabor o aguas pintadas. ¿Cuál es el fin? Bueno, este es un recurso para magnificar la luz de las velas. Claro, estamos en la época del barroco y necesita un significado. Son las lágrimas de la Virgen que se tornan dulces cuando se dan al devoto. Por eso la gente cuando llegaba a las casas a visitar estos altares, decían, ya lloró la Virgen, y los caseros respondían, aquí ya lloró la Virgen, y les daban parte de estas aguas de sabores. Por eso los altares de dolores deben de tener aguas de colores y aguas de sabores que refieren a las lágrimas de la Virgen. Otra también referencia a los altares de dolores es poner espigas de trigo o panes. Hay ciertos panes muy curiosos en, en la zona del centro, que es un rodeo, que en realidad esta como galletería es propia de esta época de la Semana Santa, sobre todo aquí en la parte del centro, era propiamente que se consumían durante los viernes de Cuaresma, el viernes de Dolores, el Jueves Santo y el Viernes Santo, fuera de las iglesias. Pero es curioso porque también los panaderos, el viernes de Dolores, regalan pan y nombran y la
y la han nombrado su patrona, a la Virgen de los Dolores. En la Ciudad de México, me pareció, ahí por la zona de San Cosme, tenían hasta su imagen de la Virgen de los Dolores y regalaban pan ese día. En algunos altares de Dolores también hay panes, pero especialmente espigas de trigo. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver obviamente con la Eucaristía, que es el pan vivo bajado del cielo. Pero es curioso que este pan fue amasado dentro del vientre de la Virgen. Por lo tanto, la Virgen es otra panadera celestial. Por tanto, durante la pasión, ella ofrece este pan para el pueblo. Por eso tiene estas referencias de la espiga y de los panes. Y eso ya viene desde el siglo XVIII, ¿eh? Volvemos a lo de los frutos, lo que hablábamos en estas referencias en las iglesias de los frutos, y sobre todo cítricos. En los altares de Dolores se van a ocupar muchos cítricos, es decir, eh, frutas agridulces, porque refiere a lo agrio de la pasión, pero lo dulce de la redención. Por eso, también ponemos frutas en, este, en otras fiestas, tanto de Cristo como de la Virgen, porque así como por un fruto, a través de Adán y de Eva, nos llegó el pecado, así con Cristo y la Virgen, ese fruto ya no te da muerte ni pecado, sino te da vida, como lo explicaba en las sesiones que tuvimos de iconografía de la Virgen. Pues aquí tenemos referencia en una pintura novohispana de Cristóbal de Villalpando, que se encuentra en el Museo de Guadalupe, como estos frutos que hacen referencia al grupo, al árbol del Edén, porque nunca dicen que es una manzana, nunca dicen que es una pera, dicen un fruto, nada más. Por eso la cruz, que es el nuevo árbol del Edén, está lleno de frutos y sus frutos más excelentes que tienen en pequeños óvalos es la Virgen y Cristo. Aquí hay una cosa muy interesante, es que los altares de Dolores van escalonados. Esto tiene que ver con una costumbre novohispana. En las grandes fiestas que daban la gente de Alcurnia, pues exhibían sus objetos más preciados de oro, de plata, su vajilla, sus cristales importados. Desgraciadamente no tenemos muchas escenas de pintura civil, más bien religiosa, pero que demuestran esta costumbre novohispana. Tenemos esta pintura, en, no sé si es de Echavarría, que se encuentra en el Museo Nacional de Arte, que refiere los milagros de San Francisco, y vemos una escena que en el fondo se ve que está la cena escalonada con los objetos de plata, de oro. Y también tenemos esta última cena que se encuentra en el sotocoro de las monjas del ex convento de concepcionistas de la Santísima Trinidad en Puebla, hecho por Juan Rubí de Marimón. Y tenemos también estas alacenas con los objetos de plata y de oro. Tenemos más referencias de esto, ¿eh? O sea, esto es lo que se hacía en una fiesta. Y esto es como que también parte de, de nuestro, ¿cómo se llama? De lo que vivimos cotidianamente en nuestras casas, ¿no? Tenemos una alacena en nuestra casa con vajilla que nunca ocupamos, solamente es para, como de ornato, pero en realidad es para presumirlo. Y es así era la sociedad novohispana, buscaba algún evento para presumir sus objetos más preciados. Y los altares de Dolores no se van a salvar de esta práctica. Por eso, yo les hablaba de la plata, que era parte
de esta costumbre de presentarla, ya en un ambiente religioso. Si bien México se convierte como en uno eh, de las zonas argentíferas más ricas, pues todos los objetos de ornato van a ser de plata. Pero aquí se le va a dar un significado más espiritual. Sí, lo vamos a presumir, pero es necesario darle este sentido espiritual. Entonces, aquí voy a dejar un poquito, comenten. No sé si han visto o han escuchado en cuestiones esotéricas, ¿para qué sirve la plata? A ver, ustedes, ¿quién quiere hablar? ¿Quién dice yo? Pues no sé si sea una cuestión esotérica, pero pues se hacen balas de plata para matar a los vampiros, ¿no? Ahí hay algo. Muy bien, sí, bien. Balas de plata para matar a los vampiros. ¿Qué más? Y que la plata no se oxida. Sí, sí se oxida, pero este, no sé si han visto que, que antiguamente los abuelitos decían que cuando había un mal aire o que habían como que habían almas por ahí penando, agarraban un objeto de plata para que no les entrara el aire. No sé si lo, lo No, escucharon. no, nunca. Para repeler estas fuerzas negativas. Entonces, pues esto viene precisamente porque en el siglo XVIII el, la defensa de la Inmaculada Concepción estaba muy presente en todos los aspectos de la vida, especialmente en los dominios hispanos. Entonces el culto de la Inmaculada Concepción también va a buscar estos discursos visuales. La plata repele a las fuerzas malignas, a las fuerzas negativas. Por tanto, es una referencia a la Inmaculada Concepción que repele al pecado, que repele al demonio. Entonces, por eso tienen objetos de plata. Los pobres, como no tenían objetos por eso tenemos este altar del padre Saúl Legazpi Sandoval con objetos de plata y tenemos este altar que se hizo en la iglesia de San Mateo Churubusco, allá por General Anaya, en la Ciudad de México, donde pues no había plata, pero pusimos esferas de azogue. Otro de los elementos que va a tener los altares de dolores es el espejo. No sé si en la iconografía sí hablamos sobre el espejo, pero en los altares de dolores tienen muchos significados. Vuelvo a insistir que el espejo va a ayudar a magnificar la luz en la noche. Por eso en muchos altares vemos muchos espejos, porque ayuda a magnificar la luz. Claro, hay otro sentido espiritual, así como cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Cuando el sacerdote celebra, quien se refleja es el pueblo, el hombre. Por lo tanto, es imagen viva del Dios vivo. Pero el espejo es un, un símbolo mariano que refleja no solamente la pureza, sino también la aspiración a la santidad. Y eso lo vemos en una de las grandes, de los grandes textos marianos, que es las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio, escrito en el siglo XVIII, donde refiere la historia de una mujer que le enseña tres espejos a su hija. En el primer espejo se refleja a la niña y le dice, esto es lo que eres. En el segundo espejo tiene pintada una calavera. Esto es lo que vas a hacer. Y en el tercer espejo tiene pegada una estampa de la Virgen. Y esto es lo que debes de ser. Es decir, debes de asemejarte a la Virgen en santidad, en pureza.
Entonces el espejo requiere a una aspiración a la santidad y a la continua conversión. Y también tenemos referencia en la vida de la beata Milana de Botis, terciaria dominica, que tras una vida de lujos, de fiestas, una vez se va a arreglar y al verse reflejada ve a un demonio. Inmediatamente, por la devoción a la Virgen, cambia y muda de vida y ingresa a la tercera orden dominica. De ahí que tenemos este grabado europeo donde nos refiere a, a esta beata dominica. Creo que tenemos un mensaje. Muy bien. Por eso los altares de dolores deben de tener también espejos. Uno, magnifica también la luz. Es un discurso de la pureza de María, de la aspiración a la santidad y de el llamado a la conversión, que que tiene que ver mucho con esta época de la Cuaresma. Otra de los objetos de los que yo les hablaba antes, que en la época novohispana presumían, pues eran los objetos de cristal. Los objetos de cristal también junto con el agua, también ayuda a dar, a potencializar la luz de las velas y crea este ambiente místico, ¿no? Cuando se refleja en las paredes. Es un fenómeno óptico maravilloso que invita a la, a la, a la meditación de lo que se está viendo, que es el altar de dolores. Pero también tiene un discurso muy interesante porque eh, refiere a la maternidad divina de María. En en iconografía de la Virgen habíamos hablado de ciertos simbolismos, ¿no? Pero lo voy a hablar así. ¿Cómo podemos poner en un discurso gráfico la Santísima Trinidad? Es un, es un misterio, sí, pero ¿cómo lo podríamos explicar de una manera gráfica? Se los voy a poner así fácil. Es como la energía solar. La energía solar la hacen tres elementos, o más bien tres, eh, tres cosas. Uno es el elemento que genera la energía solar, que es el sol, el astro. Del sol emite la luz y la luz y el elemento crea el calor. Eso es la Santísima Trinidad. Por eso el Eterno Padre es referido con un sol. Sus representaciones novohispanas para referirse al sol es, es un sol. Cristo es la luz, pues él mismo lo dice. Yo soy la luz del mundo. Y el amor del Padre y el Hijo es lo que hace al Espíritu Santo, es decir, el calor que también tiene forma de llama. Si partimos de eso, si Cristo es la luz del mundo, ¿cómo vamos a explicar el misterio de la encarnación de Cristo en el vientre de María y que la Virgen siga siendo virgen? Porque esta luz atravesó un cristal purísimo sin romperlo ni mancharlo. Entonces hace referencia el cristal junto con la luz a la maternidad divina de María y su virginidad perpetua. Entonces por eso son necesarios los objetos de cristal. Es todo un discurso dogmático que hay detrás de los altares. No es solamente porque se ve bonito,
sino que lo que buscaba el barroco era precisamente darle estos significados que fueran fáciles de entender, que cuando tú lo vieras, esto me refiere a esto. Los tapetes, al final al cabo, refiere a la esperanza. Hoy ya se hacen de semillas, de muy elaborados de acerrín, pero en realidad eran con hierbas que referían a la esperanza por la verdura, eh, por la verdura de sus hojas, no de la verdura del fruto, ¿no? O el verdor de las hojas, y me expreso mejor, el verdor de las hojas. Y de eso todavía es referente la tendida de los Cristos allá en Jalisco. En algunos lugares de Puebla todavía se ocupa alfalfa. Y esto es muy, muy curioso porque la alfalfa fue introducida por los carmelitas, que se dedicaban precisamente y que eran famosos por sus jardines, dado que la palabra Carmelo significa huerto o jardín, y ellos introducen la alfalfa. Y pues la alfalfa al final viene por una orden dedicada a la Virgen María. La oración, aquí también parte muy importante, cómo es que se hacían estos altares de dolores. Bueno, antes quiero hacer referencia a los cristales, que incluso tenemos un testimonio bellísimo de Josefina Muriel al hablar de los altares de dolores que hacían las monjas, nos refiere que incluso eran muy, muy famosos los altares de dolores que se hacían en el convento de Santa Catalina de Siena en la Ciudad de México, y sobre todo por la belleza de sus cristales que exponían en los altares de dolores. Perdón, se me fue esta referencia y no quise pasarla desapercibido. Bueno, también, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, la oración era muy importante. Tenemos este, esta portada de unos ofrecimientos que hace Sor Juana Inés de la Cruz y dice, ofrecimientos para el rosario de 15 misterios que se ha de rezar el día de los dolores de Nuestra Señora, la Virgen María, sacados solo de lo que padeció desde que llegó al Calvario, siguiendo los pasos dolorosos de nuestro Salvador y las consideraciones que en su soledad atormentaron y traspasaron su santísima alma aquellos 3 días ceñidos a la brevedad que pide una hora, dispuestos a devoción de la Madre Juana Inés de la Cruz, religiosa del convento de San Jerónimo de esta ciudad que de Dios haya. Bueno, esta publicación o esta impresión salió hasta 1766, pero ella los escribió en 1689, me parece. ¿Alguien iba a comentar algo? Entonces, lo que se hacía era el rosario, no el rosario como nosotros lo rezamos de 5 misterios, que lo recemos ahorita de 5 misterios, eso se lo debemos a San Alfonso María de Ligorio, pero antiguamente se rezaba de 15 misterios, imagínense, tenían mucho tiempo para rezar, y ya después se ofrecían las aguas y se ofrecían alguna garnacha, eh, incluso hay algunas aguas se les ponía mezcal o alguna bebida embriagante. Entonces, él es el antecedente de las aguas locas. Y eso generó que, que hubieran censuras contra los altares de dolores, porque al final, al cabo, era una devoción impulsada por los jesuitas, insisto, porque era una devoción que había salido al pueblo, a las, eh, a, a las, eh, a las vecindades, a las plazas, y pues obviamente, pues cuando se daba estas agüitas con su piquete,
pues no faltaron los obispos que dijeran no, pero una vez que son expulsados los jesuitas en 1760, ya hubo como que decretos de que se quitaran los altares de dolores. Los dos, los dos obispos que, que fueron muy tajantes en esto fue Ruiz de Cabañas en Guadalajara, pero el que más fue así más tajante fue el obispo Francisco Fabián y Fuero de Puebla. Él de plano así como que dijo, no quedan prohibidos los altares de dolores porque por la delgada capa de devoción a la Virgen se crean excesos y faltas de respeto y violaciones a la ley cristiana y, 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 y algo así como, eh, pues, faltas a la moral prácticamente. A ver, tenemos cómo nace o en qué momento se da o lo de la capillotada. No lo sé, pero ese sí es otro asunto que tiene que ver con la cuaresma, precisamente allá en Guadalajara. Pero no sé si también se daba en los altares de Dolores. Ahí sí desconozco, Octavio. Este, alguien sigue jugando ahí con su teléfono, está haciendo cosillas en la pantalla. Bueno, esto, ay, me sacó esto. Eh, esto de los altares de Dolores, que en el siglo, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, con las censuras antijesuitas, pues va a generar que los altares de Dolores se vayan perdiendo. Si bien sí hay una fuerte presencia de estos, no es menor a como antiguamente se hacía. Ha sido por los jesuitas, porque hay presencia de jesuitas, pero por decir, en Yucatán no se hace. Pues ya no, en el siglo XIX, pues ya no llegaron jesuitas a Chiapas y se perdió. En Puebla, aunque fueron censurados por su obispo, siguieron haciéndose, pero así como que muy sencillos, o incluso se llegó a la idea de que tener una Virgen de los Dolores o de la Soledad en la casa te traía tristezas. O sea, hasta dónde llegó este punto de la censura antijesuita, ¿no? Y ya solamente la Virgen de los Dolores la vemos para las celebraciones de Semana Santa, para las celebraciones de, de la Cuaresma, ¿no? Y de los altares de Dolores, pues, alguna que otra comunidad lo hace, alguna que otra casa lo hace, y lo mismo en otras zonas, ¿no? Es decir, en el norte, pues ya todavía algunas comunidades sí, lo siguen haciendo, pero se lo debemos eh, esta decadencia de los altares de dolor, se lo debemos a estos obispos y a la expulsión de los jesuitas. Incluso hay muchos altares que incluso quitaron a la Virgen y pusieron un Cristo, eh, sobre todo en la zona del centro, cambiaron a la Virgen y pusieron una imagen de Cristo en su paso. Y con esto pues termino, espero que les haya aportado algo. Y aquí empieza las preguntas. Dejo ahora sí ya el micrófono para ustedes. De Hola. todos modos, de todos modos, la presentación se las voy a pasar, o se Ok. las dejo. A Eh, ver, Charo, Hola. Hola, buenas noches. Y quisiera también, bueno, anotar a lo mejor lo que serían los colores, ¿no? El color púrpura, bueno, típico de la Semana Santa. No sé si hay algún otro color como de luto. Gracias. sí, lo que va a abundar mucho, bueno, eso ya es como por
por default, ¿no? El color propio de la cuaresma, que es el morado, pero también en las banderitas que adornan las naranjas y que refieren a la victoria de Cristo, van a ser de varios colores, ¿no? Pero es como para darle, eh, también como magnificar un poco la luz, para darle un poco de decorado. Algunas comunidades también ponen como cantos de palomas para, 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 ¿cómo lo dicen? Para hacerle menos doloroso lo que va a venir a la Virgen. Incluso que también por ahí ponen manzanilla, ¿no? Para atenuar el dolor. En el caso de los colores, incluso en las aguas, los diferentes colores refieren a alguna virtud o algún privilegio de la Virgen. Si es azul, la Inmaculada. Si es rojo, pues la sangre de Cristo. Si es amarilla, la resurrección. Entonces, va a ser muy diverso. Muchas gracias, ¿Alguien más? Joaquín. Samuel, Ajá. creo que Samuel iba a comentar. Samuel, Hola, hola, adelante, buenas Samuel. noches. Sí, bueno, yo tiene poco que descubrí este mundo de los altares de dolores y mi primer impacto, bueno, fue uno que creo que no se mencionó aquí, que luego ponen como elementos, ¿no? Del Calvario, que si los clavos, que si la lanza, que si, no sé, todos, que el gallo, etcétera. Y lo otro que me impactó mucho o me llamó mucho la atención fue lo parecidos que son con los altares de Día de Muertos. Tienen una misma fuente común, que son alacenas que se ponían en la época novohispana cuando había una reunión de gente externa a una casa, porque querían presumir sus cosas. O sea, tienen lo mismo, esa es una costumbre novohispana. Algunos altares de dolores pueden o no pueden llevar los instrumentos de la pasión, porque entonces el altar ya no sería para la Virgen, va a ser para el Cristo. Sí debe llevar un Cristo, quizás creo que me faltó esa parte, ¿no? Que es lo que debe llevar un altar de dolores, pero lo ideal, si hay si hay una referencia a Cristo con una imagen de un crucifijo o una imagen pequeña, pero lo que debe de resaltar es la Virgen, porque el altar es dedicado a ella. Si le ponen a los altares de dolores, los instrumentos de la pasión, es válido, pero si no los ponen, también no deja de ser un altar de dolores. Lo importante es la imagen de la Virgen dolorosa y todos los elementos que he comentado, ¿no? Que tienen que ver con el contexto de su época. Sí, seguimos contigo, Samuel. Sí, sería todo. Muchísimas gracias. Ok, seguimos, Octavio. Hola, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, muy interesante. Yo tenía una duda porque en mucha bibliografía hacen referencia que el altar de los dolores viene desde España, ya en la conquista ya traían la idea del altar de los dolores y ahorita usted nos comenta que es netamente novohispano, ¿sí? ¿Por qué hay esa discrepancia? ¿O cuál es el Uno, sentido de eso? uno, en España yo no he visto altares de dolores. Sí, hay referencias del uso de ceras para las fiestas de la Virgen Dolorosa. En Valencia ocupan naranjas, pero ellos ocupan naranjas para mil, eh, mil tradiciones que ellos ocupan, ¿no? Pero sí hacen alguna conmemoración a la Virgen de los Dolores, pero no hacen altares como lo que hacemos aquí, con estas referencias, con estos sentidos y sobre todo que estén relacionados con los jesuitas. Ya.
¿Habrá algún sincretismo entre las cuestiones netamente mexicanas para dar riqueza visual a estos altares de dolores en México? Sobre todo el uso de los productos de la tierra. O sea, ahí es cuando se nota que es netamente mestizo. Más que el sincretismo, este mestizaje de sí el discurso religioso europeo, pero sí también los elementos de la tierra, por decir, las piñas, los elementos, las frutas agridulces, el, el uso del tochacate en algunos lugares, Sí. y que es un instrumento antiguo, eh, y los germinados, o sea, pueden ser frutos, semillas propios de América o otros, ¿no? Entonces, esto es como que, más que sincretismo, es esta fusión de de esta religiosidad, porque esto del que, es que refieren a la diosa no sé qué, y que, no, porque ya estamos hablando finales del 17 principios del 18 todo esto del sincretismo, y que yo todavía como que lo trabajo o lo veo con mucho cuidado. Y yo referí hace unas semanas de este libro que se llama Ciudad, Templo y Escenario, Arquitectura y Teatralidad Religiosa de la Nueva España, del doctor Jaime Lara, de la Universidad, eh, ¿cómo se llama esta universidad? Um, es una universidad muy famosa allí, no me acuerdo ahorita. Eh, de Yale, en Estados Unidos, y es su tesis doctoral, y habla sobre no el sincretismo, pero sí como que hay ciertas ideas que son guiadas, que se ocupan elementos de la evangelización, eh, ideas del propio indígena, que enriquece la espiritualidad cristiana. Pero, pero es muy interesante lo que propone el doctor. Y los altares de dolores es mucho posterior. Sí, vuelvo a insistir, por allí hay documentos, algunos escritores que nos dicen que incluso en la antigua Veracruz se hizo el primer altar de dolores. Pues no, o sea, todavía ni siquiera llegaba el trigo como para hacer, por eso, por ponerle los trigos u otras cosas, otros elementos. Esto es fruto del barroco. El altar de dolores es el fruto del barroco, de la espiritualidad barroca de su momento. Ahora, Finalmente, maestro, nada más para no abusar, los altares de dolores, algunos incluyen elementos armas Christi, es decir, escaleras, gallos de la sí, pasión de Cristo. ¿Es necesario o es nada más en algunas regiones o en algunas partes? eso ya, o sea, al fin y al cabo ningún altar de dolores es igual. Entonces, los altares de dolores también viene el ingenio que le pone y la creatividad de los que lo hacen, porque es un altar efímero, no se va a quedar ahí siempre. Y esto es un elemento que, que nada más es para un momento. Aquí entra la creatividad colectiva o individual del que lo hace. Si están las Arman Christi, es válido, y si no lo están, también es válido. Entonces, recordemos que, y vuelvo a insistir, las armas Christi son para Cristo, pues al final y al cabo son las reliquias del vencido, pero al mismo tiempo son los trofeos del vencedor, como bien lo ha manifestado el profesor en emblemática de origen peruano, José Gálvez Kruger, cuando habla sobre estos elementos en la iconografía religiosa. Entonces, les recomiendo mucho, hay una página que se llama Enciclopedia Católica, que lo dirige este profesor y habla sobre las armas Christi. Yo creo que le va a servir muchísimo. Muchas gracias, maestro. A ver, tenemos algunas preguntas en en el chat. Permítame un momento, creo que falta Josh y Virginia. Aguántenme.
Dice Ignacio Ruiz Velasco, ¿hay algún día en especial que se levante el altar de Dolores? Pues bueno, el altar de Dolores es nada más para un día, precisamente para el viernes de Dolores. Lo pueden dejar, pues eso es devoción de cada quien, pero una vez que ya empieza la Semana Santa, pues ya no puede haber color, ya no puede haber adornos, porque la liturgia lo impide. Pero al estar en una casa, cada quien lo puede dejar hasta el momento que uno quiera. Hay gente que lo deja hasta el Viernes Santo y ya para la fiesta de la resurrección ya lo quita, pero no hay un día especial. ¿Qué diferencia hay con la Virgen de la Soledad? Bueno, esa es otra cosa, pero voy a hacer así como que voy a hacer un paréntesis. La Virgen de los Dolores refiere a, a un momento de la vida de la Virgen donde sufre al ver a su hijo en su pasión. Cristo todavía está vivo. Por eso las imágenes de la Virgen de los Dolores miran al frente o hacia arriba porque su hijo, o aunque está agonizando o está en el camino al Calvario, Cristo está vivo aún y está sufriendo con él, por eso su rostro es más tenso, es más impactante. La soledad no. El mismo nombre lo dice. La Virgen ya está sola. Tiene un dolor, pero más sereno, más calmado. Ya está resignada de que su hijo ya murió. Por eso muchas de las figuras de la Virgen de la Soledad miran hacia abajo o están al frente, pero ya es un dolor más sereno. Si no veamos en la Virgen de la Soledad de Puebla, en la Soledad de México, la Virgen ve hacia abajo. Incluso la de Guadalajara, que son las imágenes bueno, y la más famosa, la Virgen de la Soledad de Oaxaca, ¿no? El rostro nos los dice todo. Y ya después, la misma vestimenta. Hay algunas imágenes cuya devoción, el título mismo, fue muy importante que muchas imágenes de la Dolorosa mudaron a ser una soledad, como el caso este, de Zacatecas, de la Virgen de la Soledad de San Juan de Dios, que en realidad, por la talla, por la forma, es una dolorosa, pero tanto fue importante el culto a la Virgen de la Soledad que le pusieron la Virgen de la Soledad, o en la de San Luis Potosí. Eh, es, Aquí Guillermo nos pregunta, ¿es necesario que en los altares de muertos se tengan varios niveles? Puede tener 3 niveles, puede tener 7 niveles o puede tener 14 niveles. Pero recordemos que es para el pueblo. Los que tenían dinero, pues ponían los niveles que querían para poner más cosas, ¿no? Claro, les dieron su significado, 14 las estaciones del Vía Crucis que la Virgen caminó con su hijo, ¿no? 3 niveles aludiendo a la Santísima Trinidad, 7 por los 7 dolores que sufre. Pero esto puede variar según los recursos de las personas que lo hagan. Incluso puede ser un nivel y ya está, o 2 niveles con la Virgen y los adornos, ¿no? Pero también tiene que ver el poder adquisitivo de las personas que lo hacen. Espero que les haya este, eh, explicado o que haya hecho eh, una buena respuesta a sus preguntas. Vamos con Virginia. Virginia, adelante. Virginia, Perdón, maestro, disculpe. ¿Qué explicación se puede dar de que, que habiendo los jesuitas llegado a los estados norteños, digamos, pues no sé, Sinaloa para arriba, Chihuahua, la Baja California, las Baja Californias, como que en el norte no se tiene o no se tenía, a lo mejor ahora ya, la costumbre de hacer altares de muertos? ¿Hay alguna explicación para ello? no habían altares, pero sí habían iglesias dedicadas a la Virgen de los Dolores, ¿eh? Tenemos en las misiones de California, incluso Gracias. todavía sobreviva, una capilla dedicada a la Virgen de los Dolores, hay imágenes de la Virgen de los Dolores, pero ¿por qué no hay uno? Por también la tierra es árida.
Entonces, como que no hay estos elementos de ornato como los que hay en el centro. Eso es, eso es uno. Dos, y esto lo tuve que ver mucho porque en Cholula, donde tienen su casa, estudiamos un personaje que muere mártir en las Californias, el protomártir jesuita de las Californias, que se llama, eh, ¿cómo se llama? Francis Carranco, padre Carranco, Lorenzo Carranco Barrientos, y, y la incursión de la Compañía de Jesús en el norte no fue una empresa fácil, no era una empresa fácil. Incluso desde la época prehispánica, toda la gente del centro veía con con mucho temor a la gente del norte por, por su carácter bélico, por su carácter hostil. Entonces, las misiones en el norte van a ser muy difíciles, les va a costar mucho. Incluso todavía el siglo XVIII, el padre Carranco fue, fue martirizado en 1717. Entonces, se imaginan que fue el proceso de evangelización va a ser muy, muy lento. Y también tiene que ver con el entorno geográfico, el clima, entonces eh, el- la religiosidad allá va a ser distinta. Y eso lo vemos lo mismo hoy en día, ¿no? Que todavía repercute. No es tan religioso, la gente del norte sí cree, pero no es tan religiosa como la gente del centro. En el centro hacemos una fiesta, es la fiesta de la Virgen, echamos cohetes, hacemos una comida, ¿no? Y si no, que lo diga el maestro Víctor, que lo diga Uriel por ahí, Uriel. Entonces, nos encanta la fiesta, pero para hacer fiesta, pues necesitamos campos, necesitamos una tierra fértil para sacar productos, para sacar dinero. Quizás los lugares donde sí influyó mucho los altares de Dolores van a ser las ciudades mineras, pues tienen recursos. Las ciudades mineras, también los altares de Dolores, como Zacatecas, Jerez, eh, Guanajuato, pues va a haber mucha devoción a la Virgen de los Dolores y por ende también van a ser muy populares los altares de Dolores. Espero que este, Gracias, le- maestro. Muy, muy interesante. Josh, Hola, buenas noches. Eh, bueno, se habló un poco del por qué esta tradición cayó en desuso, pero me gustaría saber si en su momento existía y si podemos acceder a ello algún tipo de breviario, algún devocionario o alguna crónica que hiciera esta recapitulación simbólica o iconográfica o de corrección devocional para esta celebración. mira, vuelvo a insistir, no sé si lo viste al principio. La única referencia visual, y ya es del siglo XVIII, que es la pintura de Cendejas. Uno, este, en los de monjas, como bien lo refiere Josefina Muriel, sobre el caso de los altares de dolores que montaban las dominicas de Santa Catalina de la Ciudad de México. Tenemos y las ordenanzas del obispo Fabiani fueron sobre los altares de dolores, que esos son los testimonios que tenemos. Por eso sabemos que hubo una censura contra estos altares y esas son las referencias. Por eso mucha gente cuando habla de los altares de dolores no habla de los orígenes o de los posibles orígenes. Hablan del culto y hablan de lo que quizás en su región significa, pero no habla del contexto de los jesuitas, de la importancia de los jesuitas con el culto y sobre todo del padre José Vidal, porque esa es la figura del cual sale esta devoción a los ambientes populares, a los ambientes domésticos.
Y por eso los altares de dolores siguieron sobreviviendo, porque pues es el pueblo. Al final, al cabo, lo que diga un obispo, pues lo, como se decía en la época no hispana, se obedece o se escucha, pero no se obedece. Entonces, ahí por ahí en alguna vecindad todavía van a seguir haciendo los altares de dolores, en alguna iglesia de conventos de monjas, porque dentro de la clausura no, ya se iba el altar a la clausura, ya no es público, pero lo siguen haciendo. Entonces, sí, los archivos de monjas son un punto de partida, las ordenanzas que me parece que están en línea de los altares de dolores del- de Francisco Fabián y Fuero, y la referencia visual de la pintura de Cendejas. Creo, Tacho. Maestro, ¿podría mencionar el Gracias. nombre del mártir jesuita, por favor? Se llama Lorenzo Carranco Barrientos. A ver si alguna vez todavía sus, este, sus, sus familiares, bueno, los descendientes, están buscando la beatificación. Y también en el lugar en donde fue martirizado, o sea, no solamente es importante, sino también es parte no desde el aspecto religioso, sino también como que introdujo a los indígenas de allá el que se volvieran sedentarios, que les llevó el hacer casas, que vivían en cuevas, en fin, como un elemento civilizador, llamémoslo así, porque vivían muy primitivamente. Entonces les enseñan a cultivar a los campos. Entonces tiene un gran papel el padre Carrampaya. Pero bueno, esa es otra historia. Gracias, gracias. Querido Tacho, hay una pregunta en el chat que queda un poquito más arriba de Jorge Cureño. Dice, ¿hay alguna forma particular de vestir a la Virgen para el altar de Dolores? Sí, mira, una partícula. Bueno, y yo lo comentaba cuando estábamos en la iconografía de la Virgen, que los colores propios son el rojo con el azul. Incluso en el siglo XVIII, el, el vestir a la moda española con vestidos zampones y mantos vaporosos, como lo que propone la pintura de López, eh, por ahí apaguen su micrófono. Bueno, la pintura de López que propone al retratar la porterita en la pintura de la profesa, la mayoría de dolorosas van a seguir este, este esquema de vestirla, ¿no? Manto ampón rojo y, bueno, vestido ampón y manto vaporoso azul. Y lo mismo lo refiere esta misma vestimenta en en el, en el exvoto de Cholula, ¿no? Pero también vemos otra imagen de rojo con azul como la Virgen de los Dolores de Acatzingo o la de Tenancingo, que es otra Virgen dolorosa ¿cómo se llama? De recuerdo, que alguna vez también ya platicamos un poquito de eso en iconografía mariana. Hay otras formas de vestirla, por decir, el azul con el morado, propiamente el azul propio de la Virgen, en el manto, y una túnica morada, por lo mismo de la liturgia, y ya pues el luto castellano propio de la Virgen de la Soledad, que también puede ocuparlo por lo del luto, ¿no? Hace referencia al luto, al dolor, que eso es lo más frecuente que vemos en los altares de dolores. Claro. ¿Te parece bien, Tacho? Una última pregunta. Por aquí nos comentan en el chat. Dice, ¿se siguen haciendo actualmente los altares particulares en Cholula? En la Ciudad de México solamente los hacen en los museos y si acaso en San Ángel. Y se siguen haciendo incluso en casas particulares y en la Ciudad de México también, nada más que no se difunde, pero en otros lugares
como bien lo comenta Marta, en Aguascalientes, en Jalisco, en la zona del Bajío, los altares de Dolores son muy típicos, son parte de la identidad de los pueblos. En Cholula todavía se siguen haciendo en algunas casas, pero aunque algunos a la Virgen y otros a ciertas imágenes de la pasión que tienen en las casas. En los templos se siguen haciendo, claro que sí, incluso en eh, en algunos edificios de cultura gubernamentales, como las casas de cultura, o en el módulo de turismo que hace un año me tocó montarlo con otro municipio, en el módulo de turismo del estado. Entonces, se siguen haciendo y que ojalá esta tradición no se pierda y que tenga muchos años más. Y ojalá. Y sí, es cierto, muchos museos, iglesias están retomando casas que decían, ah, sí, me acuerdo que mi abuelita ponía esto, lo están volviendo a colocar justamente. Quien se dedica a la venta de arte, sabe que incluso las dolorosas se están vendiendo de nueva cuenta, tanto en pintura como en escultura, precisamente porque la gente quiere poner su altar de dolores. Entonces es una imagen que está retomando importancia y sobre todo esta tradición del altar de dolores. Pues querido Tacho, la verdad, una excelente conferencia, muy interesante, mucha información. eh, Gracias también por las preguntas, por las respuestas. Pues mira, si gustas por tiempo, no sé cómo ves, por aquí podemos dejar. No sé Tienen. si, o sea, disculpen si nos tardamos un poco. Yo siempre digo 1 hora y miren, terminamos más tarde porque las preguntas siempre son los que como que nos hacen como que estirarnos más. Pero bueno, ese es el fin, que también ustedes participen. Yo agradezco a los que participaron con sus preguntas, ¿no? Porque al final y al cabo también aprendemos los que estamos de este lado, ¿no? Así es. De hecho, Zaide nos comenta, ¿no? En Morelia el altar lo hacen en las casas y abren los zaguanes. Guillermo nos comenta, en Guadalajara se está recuperando la tradición de unos años para acá. Incluso se organizan concursos. Mira, yo no sabía que había concursos. Qué cosa tan interesante. Como dices, aprendemos. Muchísimas gracias, gracias. Y En pues sí, Morelia, en Morelia es genial porque le imprimen elementos propios de sus artesanías. Es una cosa maravillosa en Morelia. Tengo un amigo que se llama Francisco, que es un señor que ya un poco mayor, pero que tiene esta costumbre de los altares de dolores y pone elementos propios de artesanías propias del estado de Michoacán. Ese es el fin. Al final, al cabo, también es una ventana a la identidad. extraordinario. Pues bueno, Tacho, pues mira, no me queda más que dos cosas. La primera, pues darte un reconocimiento por parte de la Academia Humboldt. Lo vas a tener impreso, te lo llevo yo allá a Cholula. Dice, Claro que sí. Academia Humboldt, otorgamos con orgullo el presente reconocimiento a Anastasio Juárez Herrera por su valiosa conferencia en línea Ya lloró la Virgen en los altares de Dolores, la cual se llevó el día 31 de marzo de 2025. Firma un servidor, Ciudad de México, a 31 de marzo de 2025. Muchísimas gracias, Tacho. No, gracias a ustedes y pues al final, al cabo, nunca dejen de aprender con la iconografía. La iconografía es eso, es el discurso visual. Es lo que no se dice con palabras, pero se dice con las imágenes. Tenemos próximamente nuestro curso de iconografía de los santos. Bueno, eso aquí quieres decir algo, Víctor. Adelante. Ahora sí que si quieres compartirnos primicia para algunos próximo Uy, inicio. no, ahí sí yo no comparto primicias, porque vamos a aprender muchas cosas en esto de la iconografía de los santos, porque un mismo elemento nos puede servir para diversos santos, pero tiene que ver mucho, y siempre lo voy a decir, eh,
la iconografía es el discurso visual de lo que vemos, de lo que hay. Y los santos, a través de los símbolos iconográficos, nos hablan de sus patronazgos, nos hablan de su vida y de y de sus contextos sociales de devoción también. Entonces, hay cosillas interesantes. Entonces, no se lo pierdan. Así como el de la Virgen, que tuvimos muchas cosas y que esto de los altares de dolores, para los que tomaron el curso, o sea, ya se la sabían, o sea, ya saben de qué se va a tratar, ¿no? El de los santos va a ir por esa misma línea y a ver qué terminamos y qué les regalamos para terminar el curso de iconografía de los santos. Excelente, ¿no? Muchísimas gracias. Cordialmente quedan todas invitados. Mira, dicen que ya estaba, le dieron ganas a Samuel de hacer su altar de dolores. Adelante, ese es el fin, Marco Antonio. Gracias. O sea, ese es el fin de compartir el conocimiento. Conocimiento que no se comparte es un conocimiento muerto. Entonces, lo que aquí aprendemos, pues, vamos a compartirlo. Y solamente así, pues se genera la pasión. ¿Vale? Ok, Vicky, gracias. Gracias, Jorge. Gracias por sus comentarios. Gracias, Merce. Pues ya empieza a hacer tu altar de dolores. Sé tú la primicia de los altares de dolores en tu comunidad. En Salvatierra, aguas de sabores, ¿no? Aquí hay este, agüitas que atarantan también. Mercedes, ¿tienes una pregunta? Pues a ver, adelante. Creo que ahí levantó la manita. No, maestro, mire, yo soy del estado de Hidalgo, de Ixmiquilpan, y ahí no se acostumbran los altares de dolores. Para mí fue muy interesante, pues esto que he aprendido el día de hoy. Se acostumbra solamente el viernes sacar la procesión con la Virgen de Dolores. Y lo que usted mencionaba de los germinados, se utiliza el Jueves Santo, se expone al Santísimo y se decora pues el lugar, en este caso el altar, se cubre al Santo Patrón y se pone al Santísimo y se decora con todos estos germinados, todo el Es altar curioso. y sí, maestro. No, sí, prosiga. Bueno, para ya comento. Mixmiquilpan, bueno, al final al cabo, fue una zona evangelizada por los agustinos. Esa zona Así es. todavía pertenecía al Arzobispado de México y el proceso de secularización fue mucho más lento que en otras diócesis. Entonces podría ser por ahí y pues bueno, este, y yo como que lo atribuyo mucho a eso y que no hubo una presencia jesuita por ahí. Entonces, Sí, no. entonces yo creo que por ahí va, ¿no? Pero pues en inicio usted ya tiene ahorita los elementos para decir, yo quiero hacer el altar de dolores, aunque sea con un cuadrito de la Virgen de los Dolores, pone sus velitas, sus florecitas y ya, que no pase Pero desapercibido, ¿no? sí, maestro, claro que sí. Muchas gracias. Ok. Everardo nos Y dice que en los anotada para el portales, curso. ok, gracias Mercedes. Everardo nos dice que en los portales del jardín principal, de hecho es uno de los, en México, de los altares monumentales de dolores que se hacen, y eso por el Monseñor Diego Monroy, que incluso hasta presta su imagen, este, pero bueno, o sea, no estoy muy de acuerdo en cómo se hacen esas composiciones, porque meten otros elementos ajenos, pero bueno, al fin y al cabo le quieren imprimir este sentido de identidad y también está bien y también es válido, ¿no? Entonces, pues, en Páscuaro es uno de estos referentes del altar de dolores. Si ya nadie va a comentar, pues damos por terminado y pues les agradezco muchísimo. Pues nos vemos a todos y que descansen. Hasta luego, muy buen Muchas curso. gracias.
Muchas gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Hasta Gracias. luego, buenas Pascua. noches a Buenas todos. noches. Hasta luego a todos.